Ahí sí, un gusto de tenerlo en este webinar. Saludamos a cada uno de los hermanos que se han conectado. Mi nombre es Eduardo Carrillo Trejo, soy coordinador de producción de la Sociedad Bíblica Chilena y llevo bastantes años y me emociona mucho ver a muchos colegas que llevamos muchos años, algunos como yo que ya tengo el pelo blanco, otros que ya les queda poco y otros que van hacia el pelo como lo tengo yo, y otros que no tienen, sin duda. Así que un gusto saludarlos. Yo veo que algunos están en camisa. Aquí yo estoy bien abrigado, hace mucho frío aquí en este tiempo, pero qué bueno es unirnos en torno a la palabra de Dios y tomar una enseñanza para los ministerios o para el aprendizaje que cada uno tiene. Quiero compartirles de esta misión, no solamente decirles lo que la sociedad bíblica hace a través del mundo. Ya sabemos que está en 240 países con una representación de sociedad bíblica, pero yo en mis años que le conozco, más de 20 años, he visto su incansable labor con una misión de traducir, de llevar la palabra en un lenguaje sencillo a cada persona, que la puedan adquirir a través de todos los medios. No he visto cómo hay esfuerzo en llevar Biblias en braille, ahora se están haciendo proyectos de traducción para los sordos. En fin, he visto gente que está en diferentes lugares, en los pueblos indígenas, traduciendo. Hay mucha labor que hacer y unirnos todos realmente es emocionante, es una bendición, no es un webinar más, sino que es algo más que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, algunas recomendaciones que quiero compartirles que por favor renombren y pongan al lado de su nombre su país, porque algunos le ponen el nombre del celular o el número de celular, pero queremos saber de dónde son. eh, Porque cada semana se, uno es favorecido con un obsequio que la sociedad bíblica participante entrega. Al final vamos a entregar, eh, vamos a responder las preguntas que pueden hacer ustedes al chat y que yo estoy seguro que el pastor Julio va a estar deseoso de querer lo mejor posible explicar. Quisiera que oráramos al Señor y les invito a orar juntos, Señor, qué bueno. Es como dice tu palabra, orar con los hermanos cuando están juntos y en armonía. Hoy en día que hace tanto falta la paz y pareciera que prevalece muchas veces la violencia, no solo a través de lo que vemos en nuestros países, sino que a veces en la misma hermandad, a veces en las mismas comunidades. Trae para nosotros enseñanza en el día de hoy a través de nuestro pastor. Que Dios eh, nos bendiga y pueda abrir nuestras mentes. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Quisiera, antes de dejar a nuestro pastor, Julio Salvador Splinker Franco, leer algunas partes de su currículum. La verdad que tuve que anotarlo aquí, pues, bastante extenso y seguramente faltó, pero tenemos que saber que viene de una hermosa nación de México, específicamente de Osaka. Y ahí fue egresado de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Diseño Gráfico. Me abre a mí un entendimiento del área educacional, también artística que él tiene, porque fue líder de alabanza en Amistad de Puebla AC, cursó estudios bíblicos en Estandarte para las Naciones en España, donde también fue maestro. Cofundador de AMC Comunicaciones y también columnista del periódico América Nueva. Sus canciones han sido grabadas por AMC, Canción y Promises Keeper. Tiene 4 producciones, 3 de alabanzas, de adoración y nos gustaría algún día conocer las más recientes del género ranchero. Colaborador incansable de la Sociedad Bíblica de México. También llegó a Estados Unidos, donde fue líder de alabanza de Agape Church de Douay, California,
donde también fue pastor del área hispana en Harvest Redland, en California, maestro de consejería bíblica por la Universidad Cristiana Vida en Baldwin Park, California. Fue parte del consejo de Helping Hand México USA con Blake Crowell, doctor en prevención de adicciones por un mundo sin drogas, certificado en prevención de acoso sexual y conducta agresiva por el Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda de California. Actualmente, y esto no es menor, es consejero y conferencista al lado de su esposa Susana, con quien tiene 3 hijos y más de 29 años de matrimonio junto con su esposa. Han participado en diversos programas de radio y televisión impartiendo temas de familia y comunicación inspirado en la Sagrada Escritura. Qué bendición tenerlo, pastor. Este tema, agentes de paz o de violencia, queda ya en sus manos para compartirnos y muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes en este día tan especial. Quiero agradecer a Sociedades Bíblicas Unidas por esta oportunidad de poder compartir acerca de agentes de paz o de violencia. Mire, querido amigo, querido hermano, querido pastor, colega, ministro, hoy en día, más que nunca, necesitamos darnos cuenta que la violencia ha incrementado de una manera sorprendente. Y qué privilegio poderlo ver a través de la palabra de Dios, este tema. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar esta conferencia. Usted podrá hacer preguntas a través del chat y espero que sea usted una persona edificada desde este. Así que vamos a iniciar con esta presentación. Muy bien. Agentes de paz o de violencia. Quiero empezar narrando lo que Génesis 4:8 nos menciona. Daré lectura a la versión Reina Valera 1960 sobre 2 hermanos. Ellos son Caín y Abel. Dice esta porción: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que ellos, estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese bien, una familia donde hay 2 hermanos, así como usted lo escucha, 2 hermanos y uno mata al otro. Me da mucha atención saber que desde que el hombre aparece en la tierra, después de la caída de Adán, hay un corazón de maldad. Una pregunta, querido amigo, hermano, ¿quién le enseñó a Caín la envidia? ¿Quién le enseñó a guardar rencor a Caín? ¿Quién trajo los malos pensamientos para hacer una tetra y llegar a matar a su mismo hermano? Bueno, Romanos 7, del 19 al 25, en la versión Reina Valera 1960, nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Querido hermano, amigo, mientras la naturaleza pecaminosa esté en el corazón del hombre, habrá violencia en la tierra. Todo maltratador fue maltratado, lleva una historia de maltrato, pero no todo maltratado se convierte en un maltratador, nos dice el doctor Bernardo Estamateas. Una pregunta que yo me he hecho es, ¿dónde estaba Adán cuando Caín y Abel no se llevaban bien? ¿Dónde estaba Adán cuando
Abel se quejó quizás algunas veces de su hermano. ¿Dónde estaba Adán cuando Caín mostraba síntomas de envidia, de enojo, de rencor? Una buena pregunta. Y quizás nos la debemos hacer hoy en día. ¿Dónde están los padres? Necesitamos padres no solo que engendren, sino que acompañen a los hijos. Necesitamos mentores espirituales. Hablemos de huérfanos. Mentores que sean compasivos y preparados para ese acompañamiento. Querido amigo, usted que es padre de familia, sus hijos le necesitan acompañándole en el camino de la vida. 85% de los presos vivieron sin un padre presente, según la Universidad de Ohio. Y yo me le pregunto ahorita, ¿será importante la presencia de los padres? Veamos esos datos. Datos muy interesantes. La ausencia de paternidad. El Centro Nacional para la Paternidad, The Fatherless Generation. El 85% de los jóvenes encarcelados proceden de hogares sin padre. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre. Casi 25 millones de niños viven sin su padre biológico y el 60% de los suicidios juveniles provienen de hogares sin padre. Y volvemos a hacernos la misma pregunta. Ya no decimos dónde está Dan, ahora decimos dónde están los padres. Padres ausentes. Investigaciones del Instituto de Estudios Familiares indican que los jóvenes que crecieron sin su padre biológico presente tienen el doble de probabilidades de haber pasado tiempo en la cárcel antes de 30 años en comparación con aquellos que crecieron con su padre en el hogar. Quiero dar una definición, la definición de violencia doméstica. La violencia doméstica, también conocida como violencia intrafamiliar, se refiere a cualquier patrón de comportamiento abusivo en cualquier relación que sea utilizado por una persona para ganar o mantener control sobre otra persona en el ámbito doméstico o familiar. Ahora bien, hay varios tipos de violencia y se los voy a ir mencionando uno a uno. Primeramente está la violencia física, que incluye el uso de la fuerza física de una manera que puede causar daño, como golpear, empujar, patear, estrangular o cualquier otro acto violento. En el caso de Caín, llegó a matar a su hermano. Y también está la violencia emocional o psicológica. Y aunque Abel nunca habla respecto a cómo se sentía, seguramente él fue víctima de amenazas, de insultos, de humillaciones, manipulación, aislamiento o cualquier conducta que causa daño emocional o psicológico. También está la violencia sexual y la Biblia menciona muchos casos al respecto. Incluye cualquier acto sexual forzado o coaccionado, actos sexuales no deseados o cualquier forma de abuso sexual dentro de una relación familiar. Número 4, violencia financiera o económica. Se refiere al control de los recursos financieros de la víctima, impedirle trabajar o controlar el acceso al dinero y otros recursos económicos. Número 5, violencia verbal. Incluye el uso de palabras para intimidar, humillar, menospreciar o controlar a otra persona. Por cierto, le comento, antes de que haya una violencia física, hay una violencia verbal. Por eso es tan importante aprender a poner límites. Desde el momento en que usted, amiga, amigo, recibe una agresión verbal, aprenda a detenerlo. Por ejemplo, diga, no me gusta la forma en que me estás hablando. Si sigues gritando, no continuaré hablando contigo. Aprenda a decir no desde que hay violencia verbal, porque esto es una cadena. Tengo aquí una ilustración que según el Instituto Nacional de las Mujeres en México,
le llama violentómetro. Es decir, que la violencia se puede medir. Voy a dar lectura rápidamente a lo que este violentómetro nos indica. Si usted no lo puede ver porque su teléfono no se lo permite, le daré la lectura y comenzaré con el número 1. El 0 es cero violencia, pero el 1 son bromas hirientes. 2, chantajear. 3, mentir o engañar. 4, ignorar o la ley del hielo. 5, celar. 6, culpabilizar. 7, descalificar. 8, ridiculizar u ofender. 9, humillar en público. 10, intimidar o amenazar. En este lugar hay una bandera amarilla que nos indica que hay que tener cuidado. Pero hay otra bandera roja, otra columna que nos dice que hay que reaccionar. Así es. Por ejemplo, el número 11, controlar o prohibir. Ahí usted, amigo, ya tiene que poner límites. 12, amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales que ya te están afectando o que están haciendo el bullying o el acoso doméstico o escolar. 13, destruir artículos personales. El hombre se enoja, se pone enojado por una situación y rompe el televisor. Después viene la culpa y aunque quizás no venga el arrepentimiento, él dice, ¿por qué lo hice? Bueno, antes de llegar a ese nivel, usted debe tomar una actitud sabia, pero qué difícil es porque recordemos algo, las emociones reaccionan y la parte prudente y sabia es lenta. Número 14, manosear. 15, caricias negativas. 16, golpear jugando. 17, pellizcar, arañar. 18, empujar, jalonear. 19, cachetear. Y seguimos avanzando al 20, pelear. Muy bien. 21, aislar. Y seguimos avanzando. Y a partir de este punto, en esta ventana que usted ve morada, en esta bandera, ya necesitamos pedir ayuda de un profesional, de un consejero o de la ley. Amenazar con objetos o armas. Amenazar de muerte. Forzar a una relación sexual, abuso sexual, 26. 27, violar. 28, mutilar. 29, 30, asesinar. ¿Dónde estaba Adán? Le voy a decir algo. Adán nunca vio estas banderas. Por cierto, la víctima, Abel, tampoco pidió ayuda. Y ahora le voy a decir algo. Abel era un hombre devoto. Abel era un hombre que hacía sacrificios a Dios. Sin embargo, no pidió ayuda. Querido amigo, la violencia hay que detenerla y es importante hablar. Hablemos del ciclo de violencia. El ciclo de violencia es un círculo y es un concepto desarrollado por la psicóloga Lenore Walker en la década de 1970 para describir el patrón cíclico que se observa a menudo en las relaciones abusivas. Así que este ciclo de violencia comienza con una luna de miel, un periodo de romance. Pareciera que todo está bien en la relación. Y bueno, no estamos en un curso prematrimonial, pero querida amiga, la violencia a veces se disfraza de amor y resulta casi imposible, invisible, ver que ciertas acciones realmente violentas vienen acompañadas de miel. Pero cuidado, es una trampa. El número 2 es una acumulación de tensión, sensación de que en cualquier momento habrá una discusión explosiva. Hay nervios. Número 3, el periodo violento. Estalla la violenta en cualquiera de sus formas, ya sea verbal o física. Número 4, temor a la pérdida de la relación. Una promesa de cambio, ofrece regalos, dinero, flores. Hay intimidad sexual, pero se repite el círculo una y otra vez. Y muchas veces la mujer guarda silencio o el hombre en un 5% aproximadamente de casos de violencia
Guarda silencio por temor, por culpa o por vergüenza. Temor porque no tiene quizás las finanzas para vivir una vida sola. Por culpa. ¿Qué van a decir mis hijos si le quito a sus padres? Me van a acusar. Y finalmente, vergüenza porque piensa que estar soltera, aunque su vida peligre, le convierte en una persona de tercera categoría. Querido amigo, hermano, yo no estoy a favor del divorcio. Yo estoy a favor del matrimonio. Pero hay momentos donde hay que romper el silencio. Hay momentos donde hay que solicitar ayuda. Necesitamos romper este círculo de violencia. Hablando específicamente de la violencia doméstica. Vayamos a ver el pasaje de Lucas 10:30. Daré lectura en la versión Reina Valera de 1960. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Querido hermano, querido amigo, hay un mundo medio muerto. Hay niños que son heridos, que son despojados, que son víctimas de divorcio, de incesto. Ellos llevaban un camino y de repente aparecieron ladrones. Ladrones los cuales los despojaron, los hirieron. Y este hombre medio muerto está tendido en el campo. Usted conoce la historia del buen samaritano. Recordemos, pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Pasó un levita, lo vio, se acercó, pero al ver la medida del problema, siguió de largo. Sin embargo, querido hermano, conocemos la historia. Y el héroe de esta parábola que Jesús narra es un samaritano. ¿Y quién era ese samaritano? Un hombre rechazado por su sociedad, un hombre que quizás traía un problema de historia, una historia de mucho rechazo, de violencia, porque recordemos que los samaritanos eran considerados cerdos, personas de tercera categoría, rechazados. Y ese hombre rechazado tenía algo muy importante, tenía un corazón sano. Él había superado, él había sido sanado de una sociedad que le rechazaba, que le culpaba por ser mezcla de hebreos con gentiles, y ahora estaba en una capacidad de sanar. Este samaritano no era cualquier hombre, era un samaritano diferente. Y yo voy a llamarle así, era un samaritano sano en su corazón. Así que tenemos tres personajes. Tenemos una víctima, el hombre medio muerto. Tenemos un agente de violencia o agentes de violencia que son los ladrones que vinieron, le hirieron y casi lo dejan en la muerte. Finalmente, tenemos un agente de paz, el héroe de nuestra historia, el héroe de la parábola que Jesús cuenta, un samaritano. Un samaritano que viene a hacer la diferencia en esta historia. Pero ¿qué características tenía ese samaritano? Querido hermano, querido pastor, te digo algo, no es suficiente tener buenas intenciones porque las buenas intenciones están por todos lados. No es suficiente tener una visión acerca de cómo cambiar al mundo porque muchos hombres visionarios descansan en panteones y las cantinas están llenas de hombres que tienen grandes sueños. Es necesario algo más. Necesitamos samaritanos preparados, samaritanos sanos. Para colocar las vendas, el samaritano debió haber tomado un curso de vendas en Samaria. Pero no solo eso, él sabía lo que era una herida y un dolor. Estaba capacitado.
Necesitamos estar preparados. Tenía aceite, que es el símbolo de la unción. La unción que nos prepara para hacer bien nuestra labor y nuestro trabajo ministerial. Llevaba vino, que es el símbolo del gozo. No solamente preparado, no solamente con aceite, sino con alegría para servir. No como una carga, no algo pesado que es difícil de llevar en el ministerio. Lo hacía con gozo, con alegría. El vino representa la sangre de Cristo, la salvación, pero también simboliza gozo. Siguiente, llevaba un caballo que es la cabalgadura de un equipo. En otras palabras, no cargaba toda la carga él solo, descansaba en un equipo. Llevaba a un mesón. Este mesón puede ser el símbolo de una iglesia, de una organización. Siguiente punto, tenía finanzas saludables. Todo lo que gastes de más te lo pagaré. Finanzas saludables. Finalmente, delegar. Principios de administración. Un samaritano preparado para colocar vendas, que haga bien su función con aceite, que tenga gozo y alegría, una sonrisa, un buen equipo, un mesón, una iglesia que pueda sanar corazones, finanzas saludables y delegar. Este es el héroe de nuestra historia. Isaías 61, versos 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón. Querido hermano, querido amigo, Jesús puede vendar las heridas y lo hará a través de las manos del cuerpo de Cristo. Usted es las manos de Cristo. Yo soy las manos de Cristo. Vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a esos presos que no han tenido un padre físico, que no han tenido un padre presente, pero que Dios nos permite llegar a ellos a través de distintas formas, como mentores y como padres espirituales, a las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermano, necesitamos estrategias. La primera es la educación y la concienciación. Programas de educación, implementar programas educativos en las iglesias, en las escuelas, en comunidades, enseñar acerca de la violencia, de la manipulación y sus efectos. Y estos programas debemos incluirlos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Querido hermano, le comparto que en la Sociedad Bíblica de México tenemos un programa que se llama Libre para Vivir. Y en este programa, precisamente, lo que hemos hecho es llevar capacitación a iglesias, a comunidades. Hemos estado en Cancún, donde es el primer lugar en el mundo de pornografía infantil, capacitando más de 600 pastores y maestros. En Reynosa, Matamoros, donde hay un alto índice de violencia en las calles. Mientras estamos dando el curso, decían, ya es el momento de no salir. Se quedan en el hotel a causa de tiroteos. Y bueno, en nuestro chat pondré la página de YouTube para que lo puedan ver. Necesitamos hacer campañas de sensibilización. Querido hermano, el hecho de que usted sea un pastor, un líder de alabanza, un diácono dentro de la iglesia, no le excluye de que pueda haber violencia doméstica en su familia. Hoy en día, a través de las redes sociales, de las investigaciones, en los Estados Unidos, por ejemplo, a través de organizaciones legales, se pueden ventilar casos de violencia doméstica dentro de organizaciones cristianas, dentro de iglesias cristianas. Usted puede decir, hermano, pero no debería decir, estoy de acuerdo con usted, no debería de haber. Sin embargo, existe.
Y las estadísticas no nos engañan. Debemos hacer campañas de sensibilización, realizar campañas públicas para aumentar la conciencia sobre la violencia. El tema está que muchas veces los violentadores no saben qué es la violencia. Tienen lentes oscuros que no les permiten ver cómo están dañando a su esposa o a sus hijos. Desarrollar también habilidades personales. Debemos ayudar a las víctimas, proveyéndoles recursos y apoyo que puedan reconocer la violencia y la manipulación y desarrollar estrategias para situaciones de abuso. Esto incluye asesoramiento psicológico, apoyo emocional y capacitación, habilidades para autodefensa. Y le voy a decir algo, no estoy excluyendo la oración, no estoy excluyendo la administración. Eso es algo que debe estar siempre, pero debemos darles herramientas, fomentar lo que la Biblia le llama el amor propio. Dentro de la psicología se le conoce como autoestima y autonomía. Ayudar a las personas a construir un amor propio saludable. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos comenzar con amar a Dios, pero saber cómo me puedo amar a mí mismo. Si yo no me amo, no sabré amar a mi prójimo. Si yo no amo a Dios, no amo y no me amo a mí, no sabré cómo amar a mi esposa. La maltrataré, la humillaré o la manipularé. Es tan importante saber que Dios me ama, que yo le amo y que Él me ama a mí, que Él me ha dado un valor, que soy un hijo de Dios. Y no importa tu trasfondo, no importa si no tuviste un padre presente, Dios puede restaurar esa imagen. Y Dios permite que haya mentores dentro de la iglesia. Y si mi padre fue un padre ausente, puedo tener un mentor presente, un pastor presente. Y puedo ir tomando dentro de la iglesia esas áreas que me hicieron falta. Debemos fomentar la autoestima y la autonomía. Necesitamos redes de apoyo y recursos comunitarios, grupos de intercesión, grupos de apoyo y establecer y promover apoyo a las víctimas de violencia. Cuando una persona se encuentra arriesgando su vida, servicios de intervención en crisis, y aquí es donde la iglesia también debe contar con relaciones con profesionales de la salud, con consejeros bíblicos, con pastores preparados en el área para tener redes comunitarias de apoyo. Y le voy a decir algo, incluso apoyarnos con organizaciones no gubernamentales o incluso también con la ley, de acuerdo a la comunidad donde usted se encuentra. Necesitamos conocer la ley y la política de nuestros países, de nuestro estado, y dejar que ellos intervengan y hagan su labor. Muchas veces no hay credibilidad, pero querido hermano, si usted está callando un caso de violencia como pastor, usted se está volviendo en cómplice. Usted necesita conocer la ley, la legislación, necesita fortalecer esa área legal en su iglesia para proteger a víctimas de violencia. Necesita saber que hay órdenes de protección para facilitar el acceso a las víctimas y necesita también capacitación dentro de sus iglesias. Le voy a decir algo. En la comunidad donde yo vivo, en los Estados Unidos, llega a haber violencia, no simpatiza con el cristianismo y llega a haber tiroteos. Y ahí necesitamos conocer los recursos que nos da la ley. Por cierto, le comento que voy a poner en el chat un libro que yo recomiendo de mi amigo Pedro Quijada, que habla precisamente de padecer por ignorancia y va muy referente a conocer las leyes de nuestros países, de nuestras comunidades. Siguiente, intervención de los perpetradores. Necesitamos programas de reeducación. Desarrollar programas para que estos perpetradores o generadores de violencia y manipulación se centren en la reeducación. Mire, hermano, la Biblia en Efesios nos menciona de vestirnos de un nuevo hombre y seguramente va a llegar a su comunidad, a su iglesia, hombres agresores,
hombres violentos que necesitan aprender a ponerse la nueva vestimenta en Cristo y dejar la vieja manera de vestirse, los malos hábitos, los vicios. No solamente hablamos del robar, no solamente hablamos del mentir, hablamos también de la violencia. Y la Biblia nos dice que andemos como hijos de luz. Necesitamos ayudar a estas personas a dejar esas vestiduras del viejo hombre y vestirse de un nuevo hombre. Para eso debe haber consejería, sanidad interior, terapia, y estas personas abrirle las puertas a este lugar para que cambien su conducta agresiva o abusiva. Número 6, fomentar la comunicación y relaciones saludables. Yo le invito, pastor, amigo, que fomente los cursos de buena comunicación dentro de sus seminarios de parejas. Es tan importante tener habilidades de comunicar y esas debemos enseñarlas para que sea una comunicación efectiva, para que sepan cómo resolver conflictos y negociar relaciones personales de una manera sana y profesional. Debemos promover las relaciones y fomentar relaciones en el respeto mutuo. Por eso es tan importante que usted como pastor y que su esposa sean un modelo en la iglesia. Permítale a la comunidad donde usted está ser un modelo, donde vean cómo se comunica, donde vean cómo es una esposa y un esposo amoroso, donde vean cómo es un romance bíblico, porque el hecho de que seamos cristianos no nos quita la parte romántica. Recordemos que hay un libro completo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, escrito por Salomón, que se llama El Cantar de los Cantares y que es un canto desde la intimidad de una relación. Número 7, monitoreo y evaluación. Evaluación de programas, monitorear, evaluar regularmente estos programas y políticas implementadas para asegurarse que sean efectivos. Y necesitamos recopilar datos de una manera constante sobre la incidencia de violencia. No es suficiente, querido amigo, con que usted le diga, no, ya no se pelee, mi hermano, ya cálmese. No es suficiente. Debemos intervenir. Veamos dos padres y dos generaciones. Veamos dos efectos. Max Jukes. Max Jukes nació en 1700 y vivió en Nueva York. Él era un ateo declarado con una vida impía. Abiertamente, él estaba en contra de Dios. De sus 1026 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. Ahí estamos viendo un padre ausente. 120 fueron prostitutas, 100 fueron alcohólicos y su familia costó a los Estados Unidos la cantidad de 1.308.000 dólares. Él no hizo ninguna contribución a su sociedad, a su comunidad. Estamos hablando de un hombre en Nueva York en 1700. Veamos otro caso, también en 1700, pero ahora es 1703 en Nueva York también, la misma época de Jukes. Jonathan Edwards se casó con una mujer del mismo principio que él, el mismo yugo, y a pesar de su apretada agenda, él estaba pastoreando en su iglesia. Él tenía el hábito de pasar una hora entera con sus hijos al día. De sus 729 descendientes, un poco menos que Jonathan Edwards, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios y 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos en Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado, todo lo contrario, fue una familia que aportó. Dos hombres, dos generaciones, dos historias. ¿Qué podemos hacer como padres? Cambiemos nuestra generación. Querido hermano, querido amigo, si vamos a erradicar la violencia, debo comenzar yo en mi casa. Isaías 54:13, versión Reina Valera 1960, dice, y todos tus hijos
serán enseñados por Jehová. Subrayo esta palabra. Todos, todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y se multiplicará la paz de tus hijos. Soy un agente de paz. Estoy cambiando mi historia. Y no importa tu trasfondo, no importa cómo hayas vivido, ahora es una nueva criatura en Cristo y te conviertes en un agente de paz. Seamos agentes de paz, queridos hermanos. No callemos. La violencia no se debe ocultar. Hablemos. Si vives violencia, habla. Y si eres testigo de violencia, también habla. No calles. Gracias por su atención. Muchas gracias, mi estimado pastor Julio Splinker. Qué gusto saludarte, hermano, y tenerte nuevamente con nosotros. Qué tema tan complejo, me atrevería yo a decir, por todas las líneas que tiene, por todo lo que abarca desde diferentes contextos, por la forma en la que la narrativa bíblica incluso aborda el tema, y ni qué decir, ¿no? De la responsabilidad que trae implícita para cada uno de los miembros de la iglesia el abordar estos temas desde un criterio tan amplio, desde las estadísticas, desde los números, pero también desde lo que la narrativa bíblica, como planteabas al principio, dice al respecto, que es realmente mucho. Definitivamente un tema por demás relevante. Me están llegando varias preguntas que estoy tratando de unificar en tres por cuestiones de tiempo. Solamente te voy a robar unos minutitos, mi estimado Julio, si me lo permites, para antes de pasar a las preguntas, tocar dos temas muy importantes. El primero, recordarles el ejercicio que estamos haciendo. Si me puedes ayudar, Angie, ahí poniendo los versículos con los que estamos haciendo comparativas cada semana. Un versículo leído en la Reina Valera 1960 y la forma en la que la Reina Valera contemporánea, sin perder la esencia, sin perder la misma línea de la Reina Valera 60, lo está trabajando. No sé si tengamos por ahí para poner en la pantalla, por favor, Angie, el versículo de hoy. Si no le doy lectura, tiene que ver con 1 Corintios 7, 1 y 2 en Reina Valera 60, que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, y vaya tema, tiene que ver con lo que hoy hablabas, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Reina Valera contemporánea propone la siguiente revisión al trabajo de Casiodoro, de Reina y de Cipriano de Valera. En cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Misma idea, misma esencia, misma narrativa, mismas bases textuales, pero pensando en un español mucho más actualizado y un estilo literario mucho más legible. Y el segundo anuncio, que tiene que ver con los cursos que de manera gratuita está ofreciendo las Sociedades Bíblicas Unidas. Hago énfasis en esto, un gran esfuerzo, muy grande esfuerzo para presentar estos cursos que estamos viendo ya en la pantalla, de manera totalmente gratuita, con duración de un mes, que inician el 1 de junio. Ahí podemos ver parte del pensum y las generalidades, y uno de ellos, mi estimado Julio, que tiene mucho que ver con el tema que tú nos has expuesto el día de hoy: el construir familias saludables desde diferentes perspectivas, y donde desde luego, por el contexto latinoamericano en el que nos desarrollamos, por el contexto social, cultural propio de nuestras comunidades, pues tanto tiene que decirse. Entonces ahí está la invitación. Alguno de mis compañeros me va a hacer favor de pegar en el chat general el link de inscripción. Ahí sí me pueden apoyar, por favor, hermano Pablo, Rolando, para pegar el link de inscripción.
y el resto de la información para que ustedes se inscriban en estos cursos gratuitos que inician el 1 de junio. Será un gusto saludarles. Y ahora sí, Julio, por favor, si me lo permites, vamos a iniciar con las no pocas preguntas que nos han estado enviando. La primera, hermano, la Biblia y de manera especial el Antiguo Testamento plantea un tema de constante violencia desde el momento mismo de la caída del hombre. Tú lo hablabas cuando mencionabas ahí el caso de Caín Abel, ¿no? Y Abel. Es un tema sumamente recurrente a lo largo de todo el primer canon, e incluso hay casos en los que hombres que desde nuestro contexto parecieran sumamente violentos, llegan a ser considerados por los escritores bíblicos como agentes y como hombres de Dios, ¿no? Como por ejemplo el caso de David. Esto se redimensiona incluso cuando ya en el Nuevo Testamento Pablo, por ejemplo, tomando la figura de un asesino y el castigo romano, habla del hombre de muerte, como ya lo mencionabas también al principio de tu ponencia, ¿no? Esto plantea, Julio, sin lugar a dudas, todo un tema para la iglesia, que hoy se enfrenta a la realidad, que las estadísticas que también mencionaste enfrenta a través de los diferentes tipos de violencia que, como bien indicaste, están documentados en la Biblia. La pregunta sería, ¿cómo tomar estas narrativas? ¿Cómo sacarle su verdadera lección a la luz de nuestro contexto social y eclesial? ¿Y cómo aplicarlas para no justificar y para hacer una demanda de la violencia que hoy sufren nuestras comunidades? Esa es una pregunta muy interesante, mi querido Abraham. Le comparto lo siguiente. En una ocasión estaba yo hablando con una persona atea y me dice, ¿cómo me vienes a hablar de la Biblia si la Biblia está llena de violencia? Y le dije, tienes toda la razón. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis está llena de violencia. Y no solo eso, si exprimiéramos la Biblia escurriría sangre. No lo podemos negar. Sin embargo, la Biblia no va a ocultar, y esto va a sonar a una película, el lado oscuro de los héroes también, como el caso de David. Y nos presenta hombres reales, hombres naturales, y eso le da más credibilidad a la Biblia. Porque le voy a decir, querido hermano, amigo, el violentador puede ser su esposo, su vecino, su hijo o usted mismo. Y usted necesita de Dios y necesita ser transformado por Cristo. ¿Cómo vemos el Antiguo Testamento? Una historia de hombres de los cuales hay que aprender. Así que no podemos poner de excusa que Salomón tuvo muchas mujeres y yo por eso también voy a tener muchas mujeres. Salomón pagó la consecuencia de eso. David pagó la consecuencia de eso. Veamos las consecuencias. Querido hermano, no puede usted ser un padre ausente. Adán pagó las consecuencias de eso. Vea la vida de Jonathan Edwards, que aunque era pastor, lleno de cargos, él podía dedicar una hora a sus hijos. Usted puede tener una victoria ministerial muy grande, pero una derrota familiar, hermano, es muy difícil. Bueno, dejo paso a la siguiente pregunta porque creo que ya estoy volviendo a predicar. Bienvenido, Julio. Segunda pregunta. A lo largo de todo el profetismo del Antiguo Testamento, hay una muy marcada línea en la que la voz de Dios es orientada de manera muy enfática hacia la justicia social y la violencia que desde diferentes ángulos provoca el no escuchar esta voz, esta denuncia. Y en el caso de los evangelios, Jesús redirecciona, redimensiona esta justicia, poniéndole nombre y apellido, ¿no? De manera especial con las clases más desprotegidas, ¿no? Mujeres, niños, en fin. No obstante, hay que reconocerlo, este es un tema que en términos generales muchas veces ha sido postergado y hasta ignorado en la agenda, en los púlpitos de muchas iglesias en general.
Dos preguntas con base en tu experiencia. ¿A qué crees que se deba esto? Y lo más importante, ¿cómo revertir esta situación de raíz y convertirnos en esa voz de Dios que, en palabras de Jesús, tanto énfasis pone en temas de violencia social? ¿Cómo hacer que la iglesia sea un referente en abordar estos temas dentro y fuera de las congregaciones y muestre en su más amplio contexto lo que es la violencia, lo que es el violentador, como nos hablabas hace rato, y lo que el Evangelio dice al respecto? Hay tres razones por las que una persona calla la violencia. Repito, tres razones por que una persona calla la violencia. La primera es por vergüenza. La segunda es por temor. Y la tercera es por miedo. Así que sea cualquiera de esas tres razones, usted no debe callar la situación de violencia. Mientras haya silencio, mientras nadie hable, va a continuar el círculo de violencia. Ahora, nosotros como pastores, como ministros, ¿qué podemos hacer? Quiero compartirle un versículo, Proverbios 31, verso 8. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Versículo 9, levanta la voz y hazles justicia, defienda a los pobres y necesitados. Así que, ¿qué podemos hacer como ministros? Usted tampoco se quede callado. Hable por los que no tienen derechos, por los desposeídos. Hable por los hijos de padres divorciados. Gracias. Julio, una tercera pregunta. Y que estoy tratando con ella, debo decir, de englobar varias que me están llegando y que tienen que ver con el tema de la violencia, desde la perspectiva ministerial y cuando sucede, incluso muchas veces hacia el ministro, ¿no? Y el estigma que social, moral, eclesial, aún existe al respecto, ¿no? En cuanto a relaciones de violencia y ministerio. Que si el ministerio debe poner, o el ministro debe poner la segunda mejilla, que si lo que Dios unió no lo separe el hombre bajo ninguna circunstancia, que si bienaventurados los que sufren violencia, persecución, injusticia, que si los grandes hombres de la fe en el Nuevo Testamento sufrieron martirio y entonces estamos llamados a lo mismo, Ya me estás ampliando la pregunta a muchos vectores ahorita. que si no hemos resistido hasta la muerte, ¿no? Que si el hombre es cabeza del hogar y en consecuencia la mujer solo debe de obedecer, en fin, una serie de pasajes y frases, debo decirlo, muchas veces descontextualizadas, que por años y años y años han justificado la violencia en el nombre de Dios, narrativas bíblicas incluso, ¿no? Que dicen, es que Dios, el Dios del Antiguo Testamento es violento, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo identificar estos agentes de violencia que muchas veces suceden incluso dentro del liderazgo de la iglesia, ¿no? Dentro de los sermones que se exponen, ¿no? ¿Cómo identificar agentes de violencia desde estos liderazgos? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer ante esta perspectiva de liderazgo violento, de liderazgo que llama a aguantar lo inaguantable? Bueno, me dijiste varios puntos y mi mente voló, pero voy a tratar de ir desglosando uno a uno. Este, debemos reconocer que en nuestra amada América Latina hay una cultura machista y esa cultura machista se ha permeado a muchas denominaciones y hay un mal concepto de ser líder en casa y se confunde muchas veces con ser un macho en casa. Pero de igual manera hay pastores y hay ministros, y lo digo con mucho amor, no todos, y no estoy generalizando, que son pastores machos o ministros machos y que no son hombres en Cristo. Recordemos que la Biblia nos llama profetas, sacerdotes y reyes. Eso es lo que debemos ser.
reyes, profetas y sacerdotes. Reyes que gobiernan bien, sacerdotes que ministran bien. Y cuando hablo de profetas, que las palabras que salen de nuestros labios marquen un rumbo y dirección en Cristo. Yo soy quien debe decirle a mi hijo cuál es su destino, su propósito. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hagas te saldrá bien. Un padre presente que afirma con sus palabras. Y si nos vamos al libro de Proverbios, fíjese bien que dice en Proverbios 31:11, refiriéndose a la mujer virtuosa, dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una mujer virtuosa tiene un esposo confiado en ella, no un esposo con celotipia. Y luego dice que su esposo la alaba, es decir, que le da palabras de afirmación. Verso 28 dice, se levanta a sus hijos y le llaman bienaventurada. Hay una bendición verbal y su marido también la alaba, la reconoce. No está diciendo que el marido le dice alabaré, alabaré, alabaré. No, está reconociéndola verbalmente. Y nuestras esposas, querido hermano, ahí hay un gran tesoro, hay una perla. Su esposa necesita no solamente ser una mujer virtuosa, necesita palabras de afirmación. Exprese su amor. Hay muchos hombres que dicen, yo le he dicho a mi esposa que la amo el día que nos casamos, hace 40 años. Y bueno, esto pareciera un chiste, pero hay mujeres que necesitan ser virtuosas partiendo de las palabras de afirmación de su esposo. Quisiera ahondar más, pero daré pauta a más preguntas. Quiero comentar lo siguiente. Referente a las persecuciones, comentabas. Una cosa es ser perseguidos por la fe y otra es ser perseguidos por las deudas que no hemos pagado. Ser perseguidos por la ley por nuestras acciones. Son dos tipos de persecución muy distintas y no debemos combinarlas. Hagamos una diferencia. Ser perseguidos por la fe es un privilegio. Yo recuerdo la primera vez que fui apedreado cuando tenía 14 años de edad al ir a predicar un pueblo en Oaxaca, México. Ese día yo me sentí privilegiado porque afuera de la iglesia mayoritaria salieron a apedrearme mientras yo caminaba con mi Biblia bajo el brazo. Me sentí tan privilegiado de ser perseguido. Y le voy a decir algo, ser perseguido por nuestra fe es un privilegio que no todos tenemos. Solo aquellos que son dignos son perseguidos por su fe y darán la vida por su Salvador, por nuestro Rey. Pero ser perseguidos por la ley por causa de violencia, por ser un maltratador, por ser un abusador, es otra historia. No es lo mismo, querido amigo. Muy bien, continuamos, Abraham. Creo que estás en mute y no te escuchas. Gracias, sí, efectivamente, estaba muteado. Muchas gracias, Julio. Siempre será un gusto compartir contigo temas que muchas veces tuvimos en sobremesa. Qué gusto que ahora los podamos compartir con toda nuestra audiencia a nombre de las diferentes sociedades bíblicas unidas que formamos parte de este proyecto. Te abrazamos. Extendemos desde luego la invitación a que más adelante nos sigas compartiendo todo esto que el Señor te está permitiendo desarrollar y desde luego oramos por tu ministerio, por tu familia, por tus hijos, rogando que el buen Padre siga siendo en ti y a través de ti. Muchas gracias, Julio, abrazo y bendiciones. Y vamos a pasar a los anuncios finales. Amigo Rolando Villena de la Sociedad Bíblica de Bolivia, todos tuyos los micrófonos, adelante. Muchas gracias, Abraham. Qué lindo tiempo, Pastor Julio. Y bueno, Angie, si tenemos el banner para la siguiente webinar del día viernes,
Si compartimos, hermanos, tomen nota en su agenda, en su tablet. Muy importante, un tema muy interesante, está basado en un texto bíblico. La fe viene por el oír. Estará con nosotros el pastor Andrés Casanueva. Él actualmente vive en Chile y creo que vamos a tener un tiempo muy especial, hermano. Por favor, tome nota. El viernes 31 de mayo va a ser este tiempo especial para tener una nueva webinar. Entonces, tomando nota de esto, vamos a pasar a un tiempo también muy interesante en la que quiero compartir a cada uno de ustedes los bendecidos de esta noche. ¿Y quiénes son los bendecidos de esta noche? Son aquellos que se registraron, pusieron su nombre y bueno, van a ser bendecidos con un recurso bíblico. Permítanme darnos la lectura del Perú. Tenemos al feliz ganador José Pereira. De Ecuador, Paola Rodríguez. Guatemala, Joel Durán. De Colombia, Diana Abadía. De Bolivia, Oscar Zambrana. México, Ana Vargas. República Dominicana, Anarda Díaz. De Cuba, Yoseleisi Coelho. De Costa Rica, Laura Sánchez Fonseca. Entonces, mis hermanos, por favor, si usted ha escuchado su nombre, visite la Sociedad Bíblica en su país y diga, he sido bendecido con un recurso bíblico. Y usted va a recibir este material en su país. Hermanos, este ha sido un lindo tiempo y bueno, ha llegado el momento para que ustedes abran sus micrófonos, se den un saludo y bueno, esto nunca nos vamos a olvidar. A veces no podemos darnos la mano, pero algunos dicen, hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Pastor Carlos Gómez? ¿Cómo está Antonio Izquierdo? Y bueno, qué hermoso ese tiempo para hablarnos cada uno. Hermanos, démonos un saludo y nuestro reencuentro el día viernes 31 de mayo. Con la fe viene por él. Bendiciones del Señor, hermanos. Hasta muy pronto. Chao, chao. Abran sus micrófonos. Bendiciones para todos, un gusto poder compartir. He puesto Chao, el chao. PowerPoint en el Muchas gracias. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Excelente. Mucho mejor leer la Biblia, orar y ayunar para no caer en Gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Orar y vigilar.